Pues nada, sean muy bienvenidos, señoras y señores, a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Soy Manuel Rodríguez Alcaina, el presidente de la sociedad. Tenemos hoy el acto que cierra ya nuestras actividades culturales del mes de diciembre. Ya estamos ya casi en Navidades, ya tenemos la Lotería de Navidad aquí al acecho, así que bueno, es nuestro último acto de diciembre. El empecinado, la vida de Juan Martín Díez. Es un tema que le estaba comentando al señor Espinosa de los Monteros, aquí a mi derecha, que es un tema que llama mucho la atención. Ayer, en el acto de Navidad que teníamos, varios de los presentes me dijeron que vendrían hoy. No sé ahora mismo si están por aquí, no los he visto, pero es un tema de nuestra historia, un personaje histórico que atrae mucho a la gente, de lo cual me alegro porque además un día como hoy, como está Madrid, que no hay quien entre a estas horas por el centro, y veo que tenemos un aforo bastante bueno, así que les agradecemos mucho su presencia. Es un libro que, bueno, ahora nos lo presentarán debidamente. Yo agradezco también a don José María sobre todo a don Miguel Ángel García, la presencia aquí para, bueno, hablarnos sobre su figura y sobre el libro y hacernos pasar una tarde de lo más agradable hablando de nuestra historia, que eso es algo que hacemos mucho aquí en la Matritense. Así pues, para dar comienzo al acto, le voy a ceder la palabra a don Antonio García, que es miembro de nuestra Junta Directiva, es nuestro tesorero. Así que, don Antonio, adelante. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar hoy aquí, porque en estas fechas es un día especialmente complicado. La verdad es que llegar hasta aquí con el Metro de Sol cerrado y toda la gente que hay en las calles se complica mucho. Cerramos nuestro medio curso, porque nosotros aquí hacemos como el curso escolar. Empezamos en octubre a junio y cerramos, digamos, este parcial con este acto que para nosotros es muy especial. Es muy especial porque es una colaboración con el Foro para la Historia Militar de España. El Foro para la Historia Militar de España se nutre de las cuotas de sus socios y de las publicaciones que, como esta, de Juan Martín el Empecinado, hoy presentamos aquí. Los beneficios que se sacan de ella sirven para realizar nuevas obras. Este foro está especializado en el siglo XIX y, como ha dicho muy bien el presidente, pone en liza nuestra historia, que es muy rica y que muchas veces, por desgracia, es muy poco conocida. Para nosotros es un placer colaborar con el foro y les animo a todos pues, que compren el libro. Cuesta 30 euros, pero que sepamos que la parte que fuera de lo que cuesta físicamente hacer el libro va a ir destinado a promover nuestra rica historia. Y yo, por mi parte, nada más, cedo la palabra al señor Espinosa de los Monteros para que nos haga una presentación más profunda. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Como ha dicho el señor tesorero de la sociedad, soy el presidente del Foro para el Estudio de la Historia Militar de España. Lo primero, agradecer a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País la invitación para la presentación en Madrid, capital de uno de los últimos libros que hemos editado. El foro no es una asociación de viejos, como pueden pensar. Casi todos estamos jubilados, pero algunos hemos estudiado historia ya de jubilados, etcétera, etcétera. Somos unos 130, 135 miembros. Y el foro se nutre, como ha dicho el señor presidente, solo de las aportaciones de sus socios, sean voluntarias o sea la cuota anual. No, en los últimos 10 años, yo creo, 10, 12 años, no hemos recibido ninguna ayuda oficial. Cuando digo oficial, digo de ministerios, ayuntamientos, etcétera. Algunos ayuntamientos nos han invitado, lo cual pues es de agradecer. Me trae aquí la presentación de un libro de historia. Para mí es un placer. Yo soy un loco de la historia, que con 50 y tantos años hice
la licenciatura de Humanidades, luego me fui a la Pública de Navarra a hacer la tesina o trabajo de investigación y terminé ya con 60 y tantos, ya estoy a final de los 70, haciendo la tesis doctoral. El señor tesorero ha dicho que nos dedicamos al siglo XIX. Verdaderamente, en principio sí. El foro se fundó en el año 2006, justo cuando empezaban las conmemoraciones de la Guerra de la Independencia. Pero para mí, personalmente, mi siglo es el XVIII, el de nuestro rey don Carlos III, que en su época se fundó esta sociedad. Es una época riquísima en la historia de España, cuando además todavía se enarbolaba la bandera del Reino de España allí en las Américas. Hace poco he leído un libro sobre un oficial de dragones de Cuera, que era el ejército regular español de las provincias internas, que murió combatiendo a los indios Pawnee en lo que ahora es Nebraska, o sea, allí, por los altos de Estados Unidos. Hasta allí llegó el ejército regular español. Pues como les decía, es un honor el presentar un libro, y además que es de historia, y además de un amigo. Miguel Ángel es uno de los pilares de nuestra asociación. Este libro, verdaderamente, yo he leído varios sobre el empecinado, y este libro es, si no es el mejor, es igual que el mejor. Es muy bueno. Años se ha pasado localizando documentos originales, escribiéndolo, etcétera, y eso ha dado lugar a un muy buen libro de historia, que es La vidas y andanzas de Juan Martín Díez, el empecinado. Pues no tengo más que decirles, agradecerles que un viernes por la tarde y en pura Navidad, en lugar de estar por la Puerta del Sol para salir en televisión, todos los españoles que están en Madrid ahora, pues han venido a escuchar algo de historia, lo cual me congratula enormemente, sobre todo los chavales que veo por ahí. Pues nada más, le doy paso a Miguel Ángel, que es para lo que hemos venido todos a escuchar lo que nos tiene que contar de Juan Martín Díez. Por cierto, Juan Martín Díez fue uno de los grandes militares liberales del famoso trienio constitucional. Antes había estado en la Guerra de la Independencia, pero se destacó durante el trienio constitucional, del 20 al 23. Murió en el 24, el pobre. Como anécdota, les contaré que mi cuarto abuelo, Carlos Espinosa de los Monteros, siendo capitán general en Valladolid, prohibió que se reunieran Espoz y Mina, que estaba, si mal no recuerdo, en Toro, yo creo, y el empecinado, que igual estaba en Astorga o por ahí, estaban de cuartel los dos, o sea, les mandaban de cuartel a los militares que no podían andar por ahí haciendo cosas. Y les prohibió que se unieran, aunque luego, en el exilio de Inglaterra, el pobre del empecinado no, porque le habían dado garrote en Roa, pero sí Espoz y Mina. Espoz y Mina y mi cuarto abuelo fueron grandísimos colaboradores y luego de estar en el exilio, que no tenían un real ni uno ni otro, según cuentan cartas de la época, pues volvieron a España ya de entrado los años 30, porque las amnistías no iban con ellos. Lo ponían al final de la hoja real decía, y el general que mandó la escolta cuando me llevaron de Sevilla a Cádiz, ese no entra en la amnistía. Y se esperaba la siguiente, y en la última de todas ya, con María Cristina la viuda, pues ya le tocó volver. Pues nada más, que si no me enrollo. Miguel Ángel, es tu turno. Bueno, buenas tardes a todos por su asistencia y José María, muchas gracias por sus elogios. El empecinado, la vida de Juan Martín Díez es un libro
más o menos tardaron en hacerlo, 7, 8 años, mirando innumerables archivos, tanto públicos como privados. Soy modesto, pero creo que puedo decir que este libro es el más completo que se ha escrito sobre la biografía del empecinado, a día de hoy. A día de hoy, porque a lo mejor mañana o pasado aparecen más archivos, documentación más inédita que completa el trabajo que yo he realizado. Como pueden ver, en biografía del empecinado hay mucha publicada. Incluso hay, no sé si me escuchan bien, yo es que bien. Incluso ha salido en series el personaje, hay cómics. Es un personaje muy estudiado, pero aún así había cosas, sobre todo su vida personal, el trato que tenía con la Junta de Guadalajara durante la Guerra de Independencia, pues que no estaba muy estudiada. Esto es una representación digital de cómo podía ser el empecinado. Está basado en varios retratos suyos y en varios cuadros. Aquí se le ve con la tez más blanca, pero él era muy moreno, casi negro. Era, según Salustiano Lózaga, que le conoció, era de constitución hercúrea, aunque no de elevada talla, de atezado color, de aspecto apacible, pero de mirada penetrante. Sencillo de más en el vestido y de modales nada cortesanos. Algo tardo, pero expresivo en el decir, a quien todos consideraban y oían con gran deleite. El empecinado, cuando dice algo de expresivo, es porque continuamente era palabrotas, era un vocabulario muy soez el que empleaba él. Era muy bruto, no era inculto, sabía leer y escribir, aunque Eugenio Aviraneta, el famoso brigante de Pío Baroja, de los libros de Pío Baroja, que en verdad existió y acompañó al empecinado durante el trienio liberal, dice que escribía con letras monstruosas de grandes. Las cartas que existen de él, prácticamente todas, durante la Guerra de Independencia, no están escritas por él, sino que era por su secretario, Fructuoso María Guerra o Blas de Argüetes, y él se limitaba a firmarlas. Al principio de la guerra, esto es en diciembre de 1808, la guerra contra los franceses, pues esta carta todavía él las escribía. Entonces se puede ver que sí, la letra era muy grande, pero sabía perfectamente escribir. Leer también, porque cuando en 1823 le embargan todos sus bienes, hay un arcón que portaba él de viaje y estaba lleno de libros y de panfletos que él leía. El alias del empecinado procede porque se dice que hay un arroyo, el Botijas, allí en su pueblo. Tiene un barro así parecido a la Pecina, pero la verdad es que no hay un testimonio que identifique a otros vecinos de Castillo de Duero con ese apodo. Esta carta la encontré en la Chancillería de Valladolid, es de septiembre de 1808, acaba de empezar la guerra contra los franceses, él no es conocido, es una orden de arresto y ahí ya figura el alias el empecinado. A él ya se le apodaba el empecinado antes de la guerra y posiblemente era, por lo que he dicho antes, tenía la tez muy morena, era muy negro, y entonces le pusieron a él ese mote. No era un mote común para todos los vecinos de Castillo de Duero, como él dijo en una ocasión. Él nace en este pequeño pueblo de Valladolid, Castillo de Duero. Está limítrofe con Burgos y con Segovia, jurisdicción de Peñafiel, tierra de vinos. Nace en 1775, casualidad también, igual que cuando nace esta Real Sociedad. Entonces, el próximo año ambos van a hacer los 250 años. También da la casualidad de que el próximo año, 2025, van a ser los 200 años de la conmemoración de la ejecución del empecinado. Habrá unos actos seguramente en Roa, que es donde fue ejecutado, y en Valladolid. Nace en este pueblo en 1775, se dedica a las labores del campo, sobre todo a cultivar viñas. Se casa con una joven de un pueblo de al lado, de Fuentecén, Catalina de la Fuente, y su vida sería pues completamente anónima si no ocurriera que en octubre de 1807 está el Tratado Fontainebleau, donde España y Francia firman este tratado y España da permiso a que las tropas francesas transiten por suelo español, camino de Francia. Para las intenciones luego fueron otras, fueron ocupando otras plazas y otros lugares de España, y fue cuando la invasión. Parece ser que participa en la batalla de Medina Río Seco, una de las primeras batallas que hay de la Guerra de Independencia, en junio de 1808, pero fue una participación
hay un alistamiento de todos los mozos de las provincias de alrededor de Valladolid y él debe participar, pero debe ser anecdótica su participación allí. Su primera salida para luchar contra los franceses debe ser en junio de 1808. El levantamiento de Madrid es el 2 de mayo, o sea que muy pronto empieza ya a combatir a los franceses. Hay una leyenda de que si a una joven de su pueblo pues la violan los franceses y él en venganza sale a matar a los franceses. No hay nada de eso, no existe nada escrito ni hay testimonio de eso. La verdad es que él en 1807 compra unos terrenos en su pueblo, paga el 50% y el 50% restante lo tiene que pagar al año siguiente, en 1808. No los paga y sufre un embargo de sus bienes. Casualmente, su primera acción es contra un correo francés, le mata, se queda con 10.000 duros de oro y la correspondencia que lleva se la lleva al general Gregorio García de la Cuesta, que está en Villalpando. Esos 10.000 euros pues le viene muy bien la situación económica que está. Yo creo que ve, aparte de que tuviera un sentimiento patriótico, pues es un fin económico que ve el atacar a los franceses. Enseguida forma una partida con unos 6, 7 jóvenes, de lo peor de la zona, la mayoría, y empiezan a recorrer el tramo entre Aranda de Duero y Somosierra. Es el camino real, se conocía por entonces como La Mala. Cuando hablo, pues muchas veces comento como la opinión de gente, que la imagen que tienen de las guerrillas, sobre todo las guerrillas iniciales, pues mucha gente se viene a esto, a Curro Jiménez. Además Sancho Gracia interpretó al empecinado en la serie de los desastres de la guerra. Pues la verdad es que esos inicios no son muy diferentes. El tema de vestir, pues cada uno vestía pues o su traje tradicional de costumbre o si capturaban a algún soldado, pues alguna prenda militar. Pues tenemos este grabado es de la época, es la captura de un general francés alrededor de Zamora, Franceschi. Viene desde Galicia hacia Madrid para traer unos despachos al rey José Bonaparte. Tiene que venir con tanta urgencia que no trae prácticamente escoltas, trae unos edecanes. Y es capturado por una partida de guerrilla, como digo, alrededor de Zamora. Como se puede ver, pues visten cada uno. Hay uno que sí que va uniformado, posiblemente fuera un soldado disperso que ha quedado separado de sus tropas. Como he dicho, sus primeras acciones es entre Aranda de Duero y Madrid, y Somosierra, perdón. No es una zona despejada de franceses, sino que estaba muy frecuentada. Esto es un plano de los Archivos Nacionales de Francia, en junio de 1808, donde van indicando las posiciones que tienen los franceses en ese mes, casi después del levantamiento del 2 de mayo. En Aranda de Duero podemos ver que hay un regimiento, serían casi 4.000 hombres. En Boceguillas hay 11 hombres y en Somosierra son 200 hombres. O sea que era un tramo del Camino Real muy transitado. Aún así, pues consiguió muchas capturas y su nombre empezó a ser conocido. Eso llevó pues, a los franceses a poner precio a su cabeza. Incluso a su madre la detienen y la llevan presa a Aranda de Duero. Sería liberada unos meses después. Él, pues para no castigar, para que los pueblos de esa zona no fueran castigados, porque si le daban cualquier tipo de ayuda serían saqueados por los franceses, se traslada a la zona de Ciudad Rodrigo, hacia Salamanca. Allí está unos cuantos meses y en agosto de 1809 se traslada otra vez hacia Aranda de Duero. En esos meses ha cambiado ya el tipo de envíos que hacen los franceses. Los correos franceses ya no vienen ya más escoltados, además ya no vienen por Somosierra, Buitrago hacia Madrid, sino que se desvían hacia Valladolid y de Valladolid a Madrid. Entonces el empecinado no tiene objetivos contra los que combatir y decide pasarse hacia Aragón. Mientras transita por la provincia de Guadalajara, se acaba de crear la Junta Superior de esa provincia de Guadalajara. Una junta, las juntas eran los sustitutos del gobierno. El gobierno central, cuando entran los franceses, quedan disueltos. Se crea una junta central que pasa de Aranjuez, pasa a Sevilla. Posteriormente se crea la regencia y después serían las Cortes.
Entonces, en suelo ocupado, el poco espacio que quedaba libre, hace falta pues un gobierno español. Entonces se crean unas juntas. Había la junta de partido, que era como una junta municipal, una junta provincial y una junta superior. La junta superior estaba solamente sometida a la junta central. Entonces en Guadalajara no había ninguna junta, estaba controlada por la Junta de Aragón, se crea la Junta Superior de Guadalajara. Se acaba de crear y entonces necesitan pues una fuerza que les proteja a los miembros de la Junta y a todos los pueblos de la provincia de Guadalajara contra los franceses. Aprovechan que pasa el empecinado y le ofrecen que se quede allí luchando contra los franceses a cambio de alimentos o de uniformes. Es como si fuera una especie de mercenario. Él se queda allí a luchar a cambio de estos suministros que le ofrecen. La Junta Superior de Guadalajara, esta sería la primera junta que se constituye. Son gente con carácter, son con estudios, algunos religioso. Incluso el presidente, que es Pedro Inocencio, es el obispo de Sigüenza, que luego pasaría a Cádiz, sería uno de los primeros diputados de las Cortes. Quieren tener pues todo el control de la provincia. Y el empecinado, el problema es que le gustaba mucho pues la libertad, el poder maniobrar libremente y no estar sometido a nadie. Entonces empieza a haber unas pequeñas fricciones que se agravan en septiembre de 1810. Él llega en septiembre de 1809, pues casi un año, no llega un año de que él llegue a la provincia de Guadalajara, pues empieza este distanciamiento entre ambos. Y es motivado porque a él le nombran brigadier de los ejércitos españoles. Brigadier en la actualidad sería como un general de brigada. A partir de ahí ya no se le puede considerar como un guerrillero, sino que ya sería un general del ejército español. Entonces él quiere controlar, aparte de la caballería, que era lo que controlaba entonces, quiere controlar también a la infantería que hay en la provincia. La Junta Superior se opone y es un enfrentamiento brutal. No hacen más que mandar cartas a Cádiz, quieren quitarle el destino de allí, le tildan como que es un ignorante, que no tiene capacidad para gobernar. Es tal el acoso que le hacen que en julio de 1811 incluso pierde el mando de sus tropas. Esa idea que tenemos del empecinado, todo el mundo que le quería, que luchaba contra los franceses, pues tuvo casi más lucha contra la Junta Superior de Guadalajara que contra los franceses. Aquí tenemos un grabado, esto sería cuando él llega a Guadalajara, es en 1809, es el uniforme de coronel. Este sería con el uniforme de brigadier, desde 1810 hasta el final de la guerra sería su grado. Y este sería el famoso cuadro de Goya. Ha salido esta semana, curiosamente, una publicación de que ya se empieza a dudar de que sea de Goya. Pertenece a un coleccionista japonés y según los estudios, pues creen que no va a ser de Goya. Lo han retirado de una exposición que había en un museo, le tienen una universidad para el estudio y parece ser que no va a ser de Goya. Incluso muchos creemos que tampoco es el empecinado, porque el uniforme que lleva es de capitán. Su grado de capitán lo obtiene en 1809 cuando está en Ciudad Rodrigo. Empieza a ser conocido, pero no es muy tan conocido pues, como para Goya le pinte un cuadro que además es un poco grande para que lo llevara. Este cuadro es verdaderamente una incógnita. A partir de que le nombran brigadier, pues sus tropas ya pasan de, lo que hemos visto, a una especie de partida de Curro Jiménez, a ya unas unidades reglamentadas. Además, todas sus partidas se reúnen en una división del ejército, y pasan a integrarse en el segundo ejército español, que operaba sobre todo por Valencia, Alicante. Lo que pasa que a él, pues para poder meterle en un ejército, le asignan a él, aunque él continúa operando por Guadalajara, aunque luego hace incursiones en Cuenca y en Madrid. Sus tropas de caballería, esto es el uniforme que llevarían. Aparte de la discordia pues con la Junta Superior, pues tampoco tenía muy buena relación con algunos de los generales o militares que había alrededor de donde él estaba. Estas divisiones son también del segundo ejército. Él tenía, por la zona de Soria, era la sexta división, la de Durán. Durán era un hombre ya mayor, casi tendría 50 y tantos años, el empecinado tendría 30 y tantos. Ya no, el empecinado tampoco era muy joven, además para esa época. Pero Durán tendría 50 y tantos años, era viudo, le acompañaba a sus hijas, bastante gordo.
y el empecinado le despreciaba, porque aparte no quería luchar mucho contra los franceses. Quería luchar sobre todo por la provincia de Soria, pero no quería alejarse de Soria. El empecinado pues le despreciaba. Con Villacampa, Pedro Villacampa, en cambio, pues se llevaba muy bien. Villacampa era muy animoso, quería constantemente luchar contra los franceses y se llevaron muy bien durante toda la guerra y posteriormente después de la guerra. Y finalmente por Cuenca estaba Basencourt. Basencourt es un noble. Él se jacta de que es muy amigo del empecinado en los primeros años, pero posteriormente pues terminaron muy mal, sobre todo en una de las entradas aquí en Madrid, de la que hablaré ahora. Además de operar por Guadalajara, por Cuenca, por Aragón, también, pues claro, él entraba mucho por Madrid, sobre todo por la zona de Torrelaguna, Somosierra, Colmenar, incluso llegaba hasta la zona de Madrid. Le permitió levantar a los mozos de la provincia de Madrid y con ellos formar regimientos. Formó el regimiento de voluntarios de Madrid, tanto de caballería como de infantería. Todas estas operaciones del empecinado y de otros guerrilleros pues provocaron un drama en Madrid. En 1811 la cosecha es muy mala, muy mala. Lo poco que se ha podido recolectar se lo llevan casi todos las tropas francesas y queda muy poco para el pueblo. Entonces, ya a últimos de 1811 empieza la escasez de alimentos. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de un pan de 2 libras, como desde septiembre de 1809, que es 1,41 reales, sube a julio de 1812 hasta 14 reales el pan. El hambre fue brutal aquí en Madrid. Hay muchos testimonios, incluso mesoneros romanos en sus memorias hablan. Yo he cogido una que es inédita. Es un vecino de Alcalá de Henares que pasa a Madrid y dice: desde el día 8 de junio de 1812 hasta el 26 que me he hallado en Madrid, he visto desgracias y miserias que no pueden hacerse creíbles a quien las lea. Millares de personas arrojadas por las calles y plazas, muriéndose sin encontrar quien les socorriese, ni les diese un pedazo de pan para remediarlas. Parvulitos inocentes clamando y diciendo que se morían de hambre, que les diesen un poquito de pan por Dios, y no hallaban auxilio. Adultos y ancianos de todas clases y oficios cayéndose muertos de necesidad, sin encontrar auxilio. Un gran número de estos tenían las piernas hinchadas, que era un preludio seguro de su muerte, pues a los pocos días de la hinchación morían. En fin, los infelices se mueren a centenares arrojados en las calles como los perros, o tienen que emigrar de Madrid para no verse en tan triste estado, de modo que esta gran capital se halla casi desierta y en ella solo viven los franceses y afrancesados, con los robos y sustancias de los pueblos que aniquilan. En este medio año de 1812 han recogido en Madrid más de 15.000 cadáveres, víctimas todas del hambre. El hambre de Madrid pues quedó muy marcada, es muy conocido Goya, que vive en esos días en Madrid, en el que dejó en los grabados de los desastres de la guerra pues testimonio de lo que ocurría en las calles de Madrid. Incluso el Museo del Prado es propiedad del museo, aunque lo tienen cedido a otra institución, tiene esta alegoría. Aquí se ve al pueblo de Madrid que está sufriendo de hambre, está muriéndose, y aún así pues tiene el orgullo de rechazar los alimentos que le proporcionan los soldados franceses. Esta Real Sociedad, la matritense, pues también intentó buscar soluciones. Hicieron varias publicaciones, esta es una de ellas, buscando sustitutos con los que elaborar el pan, porque no había cereales. Entonces sacaron impresos para que la gente pudiera elaborar pan pues con otros productos. La situación se alivia pues en agosto de 1812, porque Madrid es liberado. Para saber cómo Madrid es liberado, les voy a contar así de un modo rápido, porque todo empieza en enero de 1812, de ese año. En 1812 esta sería la posición de las tropas francesas. Tenemos en Madrid a José Napoleón con el ejército del centro. En Valladolid, Salamanca, Zamora tendríamos a Marmont, al duque de Ragusa. En Valencia tenemos a Suchet. Y en el sur tenemos a Soult. Soult era además apreciaba mucho el arte español. Le gustaba mucho la pintura española. Tal es así que se llevó muchísimos cuadros a su palacete de Francia. Fue un gran saqueador del arte español. Y Portugal habían sido expulsados los franceses de Portugal y estaba ocupado por Wellington.
Es un cuerpo expedicionario inglés que en su lucha contra los franceses pues aprovechan de que España está en guerra contra los franceses pues para utilizar España como un teatro de guerra contra los franceses. En enero de 1812 los franceses pues no esperan un ataque en ninguna posición, porque en invierno siempre era como una época de calma. Es el invierno, los caminos están intransitables, pero aún así Wellington cruza la frontera y toma Ciudad Rodrigo en el 19 de enero de 1812. De ahí baja a Badajoz y toma Badajoz en abril del mismo año. Ahí puede decidir o bien tirar hacia Andalucía y expulsar a Soult y liberar al gobierno español que está en Cádiz, a las Cortes, o bien dirigirse hacia el centro, expulsar a Marmont y de ahí dirigirse a Madrid. Y es lo que hace. Sería algo así fue lo que ocurrió. Tomó Ciudad Rodrigo, tomó Badajoz, sube a Salamanca, vence en Arapiles a Marmont, entra en Valladolid y de ahí se dirige a Madrid. El rey José está en inferioridad de condiciones y se marcha hacia Valencia para buscar ayuda de Suchet. Y a la vez llama a Soult para que se reúna con ellos y queda Andalucía pues también liberada. En julio de 1812, la batalla de Arapiles es el 22. Pues a partir del 10 de agosto, Madrid empieza a ser abandonada por los franceses. El empecinado está a los alrededores observando pues, estos movimientos. En Somosierra, aquí tiene un combate, en Somosierra había un fuerte durante toda la guerra. Si alguien conoce Somosierra, si uno está arriba en el puerto, a mano izquierda está la capilla, a mano izquierda hay una gasolinera, pues justo detrás de la gasolinera ahí estaba situado el fuerte. Aún así, estando allí se puede ver todavía, se puede observar la silueta del fuerte. La capilla lo utilizaban como almacén. José Napoleón tiene que reunir a todos sus hombres, entonces todas las guarniciones que son un poco pequeñas las desaloja. Entonces lo que hace es ordena a los de Somosierra que se dirijan a Madrid. Los franceses allí pues vuelan las fortificaciones que tienen y se dirigen hacia Buitrago de Lozoya, que está hay una guarnición muy grande. El empecinado anda por Colmenar Viejo, que tiene ahí un pequeño combate, se acerca hacia la Cabrera, manda a uno de sus lugartenientes, a Mondedeu, hacia Buitrago de Lozoya. De ahí se entera de que una columna de franceses anda en el pueblo de Lozoya, requisando carros pues para transportar todos los suministros que tienen. Y hay que pensar además que además de los soldados, pues se iban todos aquellos españoles que habían estado durante estos años colaborando con los franceses. No se pueden quedar allí porque si no iban a ser víctimas de sus vecinos. Ataca a esta columna de Lozoya, casi la aniquila por completo y se acerca hacia Roblegordo. Es un pueblo que estaría en esta zona, Roblegordo. Ahí se queda Mondedeu. Y el empecinado, como sabe que ya la guarnición de Buitrago se va a dirigir hacia Madrid, se queda en la Cabrera esperando a que vengan. El hecho de que se queden en Roblegordo, donde tengo yo el punto, la caballería, es para hacer pensar a los franceses pues, que el peligro lo tienen en su retaguardia según van hacia Madrid, que no se van a esperar al empecinado en la Cabrera. Cuando llegan a la Cabrera, allí hay un combate bastante grande. Consiguen pasar los franceses a Madrid, pero tienen muchísimas pérdidas, y el empecinado es herido. Pasa unos días en Torrelaguna recuperándose y ya pues se acerca hacia Madrid porque ya empiezan los franceses a desalojar la ciudad. El 10 de agosto ya los franceses empiezan a salir de Madrid, camino de Valencia. El empecinado ese día hace una incursión, entra incluso hasta cerca de la puerta de Alcalá. Esta fotografía es del siglo XIX, aquí todavía se puede ver la muralla que rodeaba Madrid. Aquí se puede ver un poco. No era una muralla defensiva, era una muralla fiscal, sobre todo para impedir, era para controlar las mercancías que entraban en Madrid y cobrarlas un impuesto. Llega hasta aquí, captura a un par de franceses, creo que mata a un oficial y se vuelve a retirar. 2 días después, el día 12 de agosto, los franceses ya se han marchado por completo de Madrid. Por la mañana temprano, de los últimos carruajes que salen, les ataca por las cercanías del puente de Toledo y ya se dispone a entrar en Madrid. Es uno de los primeros que entran en Madrid. A primera hora de la mañana él entra por la puerta de San Vicente. Entra también Palarea, un guerrillero español, Abril también, y a las pocas horas entra Wellington en Madrid. Como se pueden comprender, pues el pueblo de Madrid pues
es toda alegría después de todas las penurias que han pasado durante todos estos años. El propio empecinado manda una carta a su capitán general, donde dice: no se puede pintar una escena tan grandiosa. Por una parte había gentes que llorando reían, por otras se abrazaban sin conocerse. Allí se agolpaban las tropas sin temor de serles molestos. En otros puntos les detenían sin dejarlas mover por el placer de contemplarlas por todos. Resonaban aclamaciones y vivas alternando la patria, Fernando, aliados generosos y españoles. Se trasladan hacia el ayuntamiento, aquí enfrente, salen al balcón, son recibidos por el balcón. Wellington se traslada al Palacio Real, que es donde se hospeda, y el empecinado se hospeda en este palacio que aún existe, era el Palacio del Duque del Infantado. Está en la calle de Pedro I, junto a la Plaza de los Carros. Él pasa ahí la noche y al día siguiente no se puede quedar en Madrid. Se va a jurar la Constitución y proclamarla, pero a él Wellington le ordena que se marche a Guadalajara para hacer capitular a la guarnición que todavía queda allí de los franceses. Él no puede quedarse para participar en la rendición de la guarnición francesa que ha quedado en el Retiro. Cuando se marcha José Napoleón se lleva a todos, pero deja una pequeña guarnición en el Retiro porque él espera volver próximamente y para poder defender esas fortificaciones que habían construido allí. Como curiosidad pueden ver aquí cómo era la guarnición del Parque del Retiro. He cogido una foto aérea y he superpuesto un plano de la fortificación de la época. Llegaba casi hasta el estanque. Este es el Real Observatorio. Esta es la plaza donde está el Ángel Caído. Ahí es donde estaría la China, que es la famosa plaza fábrica de porcelana, que elaboran los ingleses cuando dentro de unos meses después se marcharán. O sea, casi todo el Parque del Retiro era toda una fortificación, una ciudadela construida por los franceses. En noviembre, de agosto, que se ha marchado José Napoleón, hasta noviembre, José Napoleón va reuniendo a sus tropas, ha llegado ya Soula a Valencia, y entonces ya se prepara para la contraofensiva hacia Madrid. El empecinado, junto con Basencourt y Villacampa, son destinados frente a Requena y Utiel para vigilar el avance de los franceses. Es solamente como una de mera observación, pues son unidades muy pequeñas comparado con los ejércitos que venían. Ambos se tienen que apoyar, los tres. Lo que pasa es que cuando empieza a avanzar el ejército francés, atacan primero a Basencourt, y Basencourt se retira hacia Madrid y no comunica nada al empecinado. Se llevaban muy mal porque Basencourt opera por Cuenca. La Junta de Cuenca no le quiere porque es muy timorato, no ataca a los franceses y ofrecen que sea también comandante de la provincia de Cuenca al empecinado. Y entonces Basencourt odia al empecinado. Habrá un momento que diga al superior de ambos, a Lío, le dice: llegan a tal punto los desórdenes de las tropas del empecinado, esta es la conducta de un jefe y oficiales, todos idiotas, petulantes, de baja extracción y aún criminales, que a pesar de las consideraciones que hizo usted a mi ayudante Dali, no puedo menos que representárselos con viveza para no sobrecargar mi honor y mi estimación, observando pasivo la ruina de nuestra amada patria, que en breve se verá envuelta en la esclavitud y en la opresión. Si no se hacen desaparecer estos cuerpos, los cuerpos de guerrilla, aunque él no era guerrillero ya, todavía lo siguen tildando como guerrilleros, cuya existencia es incompatible con nuestra salvación. Hágame usted la justicia de creerlo así. Consulte usted si quiere la pública opinión de los países que ha pisado, se refiere a los territorios, a las provincias, y los votos de las personas sensatas que han tenido la desgracia de conocer a estos partidarios. Y dice por sí, o consulte al gobierno las providencias que reclaman nuestra situación y los males que nos afligen. No se lleva bien, pues coge, se marcha, no avisa al empecinado y el empecinado queda en una posición pues bastante peligrosa, ya que le podían rodear. El empecinado se retira también, perseguido por los ejércitos, y Villacampa se retiran todos hacia Madrid. Serían dos columnas las que harían los franceses. Soult iría por Albacete hasta Madrid y el rey José desde Cuenca hacia Madrid. Wellington se había marchado unos meses antes hacia Valladolid porque el ejército de Portugal había otra vez, se había retirado cuando le vence, pero vuelve otra vez hacia Valladolid. Sale en su busca, viene reforzado por el ejército del norte. Wellington intenta sitiar el castillo de Burgos, no lo consigue y se tiene que retirar y piensa marcharse otra vez hacia Portugal. Había dejado a Gil, que es el que he puesto que sube hacia arriba, y abandonan Madrid, la dejan otra vez libre de aliados.
Villacampa se marcha hacia Aragón y se quedan el Empecinado y Basencourt aquí. José Napoleón entra en Madrid un día y continúa marcha hacia Valladolid para perseguir a Wellington. Entonces Madrid queda libre y vuelve a entrar el Empecinado. Primero entra el Empecinado, el ayuntamiento. Aquí tenemos, esto es una carta de Pedro VI de Baranda, que sería el regidor entonces. Le dice que permite que entre un batallón de los voluntarios de Madrid, suyos, que además les van a vestir y calzar, y un escuadrón de caballería. Pero nada más, porque Madrid está con tanta escasez que no pueden permitir que entre más tropas. ¿Qué pasa? Que Basencourt viene a continuación y quiere entrar en Madrid. Como el alcalde le dice que no, que ya está el empecinado, que él no puede entrar, tenemos que tener en cuenta que es un grado superior, era mariscal Basencourt. Pues le pide al empecinado pues que se vayan alternando, que un día salgan las tropas del empecinado, que entren las suyas, pues para poder vestirlas, porque están prácticamente desnudas y con mucha escasez de todo. Y el empecinado, pues, le dice que no. Además, le trata muy mal, casi se enfrentan, se pegan. Y Basencourt, pues, empieza otra vez a escribir a Elío, que era el jefe de los dos, pues, para desprestigiarle y quitarle el mando. Lo que pasa es que Elío, que en estos meses ha compartido, pues, les ha visto y ha compartido tiempo con ellos, manda una carta a las Cortes, a Cádiz, y dice: el empecinado es subordinado, que tiene en regular pie su división, o sea, que la tiene en buen estado, que en lo que alcanza sus toscos talentos, busca al enemigo y sus soldados. Teniendo confianza en él, se baten regularmente. Que lo que faltan son oficiales de luces y disposición para la instrucción, que los haya anhelado y pedido con ansia, y que estos, proporcionándoselos a toda prisa, podrían haber sido de gran ayuda. Y por último, que yo no he hallado en él sino buenos deseos metidos en una tosca corteza, porque era muy bruto, que ya no es posible remediar, pero que por su crédito, por el conocimiento que tiene del país y su disposición a obedecer, no creo de ninguna manera conveniente deshabilitarlo ni manifestarle desconfianza. No hay señor motivo para ello. El pueblo en general le quiere, su tropa le estima, y solo aquellos pudientes o autoridades a quienes él habrá cercenado a sus bienes y a sus pretendidas autoridades son los que se quejan de él. Habrá cometido algún desafuero, pero ¿quién es el que con mando y poder, independientemente en la época pasada de la Revolución, no los ha hecho? Ninguno, señor, ninguno. Ni es posible mandar en el día sin hacerlos, o abandonar la defensa de la patria. O sea que su superior pues le alaba. Si alguien lee el libro, pues verá los continuos enfrentamientos que tuvo con otros generales, los desprestigios que tuvo. Prácticamente todos eran por intereses económicos. Pasan los meses, José Napoleón vuelve otra vez a Madrid, estará muy poco tiempo porque en marzo de 1813 finalmente abandonará para siempre Madrid, se trasladará a la corte hacia Valladolid en marzo, aunque continuarán todavía por aquí una gran guarnición en Madrid de franceses. Queda al mando como gobernador el general Hugo, el padre del que fuera el padre del escritor de Víctor Hugo, que unos años antes había sido destinado en Guadalajara y había estado persiguiendo al empecinado por allí sin conseguirlo. Manda hacia Alcalá de Henares una requisición. El empecinado intenta pararles para que no requisen, son los últimos días ya de la estancia de los franceses en la provincia. Están intentando pues llevarse todo lo que pueden. Sale el empecinado, lucha contra ellos en el puente de Zulema, es un puente que está en el Henares, al lado de Alcalá de Henares, y gracias a la defensa que hizo huir a los franceses, no consiguieron pues llevarse nada de Alcalá de Henares, ni de Meco, ni de los pueblos cercanos, y le concedieron la cruz de tercera clase de la Real Orden de San Fernando. Una vez que ya se han marchado los franceses en Madrid, Madrid se queda sin... no hay nadie, no hay una autoridad militar que pueda mantener el orden. Entonces el ayuntamiento, aquí tenemos a mano izquierda, es la carta de todos los miembros del ayuntamiento de Madrid, le solicita que entre el Madrid con sus tropas para que imponga orden, y sobre todo como tiene a las unidades de los voluntarios de Madrid y los cazadores de Madrid, que llevan el nombre de Madrid, pues preferiblemente que sean estas tropas las que entren. Entrarán en Madrid y estarán varios meses, y será tal el agradecimiento del ayuntamiento que incluso hace un par de corridas, y el dinero que se recolecte será destinado pues para los pobres del hospital general y para la división del empecinado.
He puesto este texto en el libro, es el anuncio de las corridas, y lo pongo aquí porque me ha llamado mucho la atención, la información que dan. Ponen que habrá 8 novillos que serán para los aficionados. Los aficionados no podrán bajar a la plaza, ni viejos ni muchachos, bajo la multa de 25 ducados. Se prohíbe que ninguno tenga varas, garrotes, ni arma alguna, como también el que arreen la cola de las reses y el que impidan el encierro de los novillos en el corral, o esperen a los cabestos a su salida para capearlos y castigarlos, a cuyo efecto se impone a los contraventores igual pena a la referida de 25 ducados. Una cosa muy curiosa. Termina la guerra, Fernando VII retorna a España, vuelve a Madrid, y lo primero que hace es derogar la Constitución de 1812. Él quiere volver a instaurarse en el trono pues con toda plenitud de poderes, como un rey absoluto. El empecinado parece ser que le presenta una carta donde le dice que no está de acuerdo, que no tiene que confiarse tanto a la camarilla que le rodea al rey. El rey se enfada y la amonesta, pero no tan con un castigo tanto como dicen, que le deporta a su pueblo y le quita de ningún mando. En 1815 Napoleón Bonaparte se escapa de la isla de Elba y gobierna durante otros 100 días. En España pues cunde otra vez el pánico, piensan que los franceses van a volver a invadir España y mandan un cuerpo expedicionario por Huesca, por los Pirineos, pues para vigilar. Y el empecinado es destinado a Huesca y durante todo casi 1815 sigue ejerciendo un mando militar. A final de 1815 ya Napoleón ha sido derrotado, ya no hay ningún enemigo y el empecinado pues decide volver a su pueblo, a Castillo de Duero. Ha estado muchos años fuera del hogar, de su casa, no ha visto a su mujer. Y durante estos 2 años pues ha tenido 2 hijos ilegítimos. Cuando empieza la guerra en 1908, él tiene 33 años y su mujer en los mismos años, 33. Ya saben que no van a poder tener hijos y que no van a poder tener hijos. Entonces el empecinado, el hecho de que haya tenido 2 hijos, pues es una afrenta hacia Catalina, aparte pues la infidelidad. Él viene con una criada de unos 12 años, Tomasa de la Cuenca, que será posiblemente amante de él por unas cartas una carta sobre todo que ha aparecido en un archivo. Y entonces tiene un enfrentamiento muy fuerte con su mujer, con Catalina de la Fuente. Interviene el cura del pueblo, pues le denuncia al capitán general de Castilla la Vieja, que es Carlos O'Donnell, un viejo enemigo de la guerra de independencia. Aparte, Carlos O'Donnell es absolutista, el empecinado ya es liberal y ya vuelve a querer apoyar a la Constitución de 1812. Y entonces es Carlos O'Donnell el que le arresta en su pueblo. La causa de que el empecinado esté tantos años en su pueblo no es porque la proclama que ha presentado a Fernando VII, sino por la denuncia del cura hacia el capitán general de Castilla la Vieja. Allí en su pueblo, pues para evitar que la gente vean cómo hace, porque él incluso se lía con una sobrina de su mujer, de un pueblo cercano, lleva una vida pues bastante escandalosa. Lo que hace, construye esta casa que vemos aquí, está a las afueras del pueblo, está situada entre Peñafiel y Aranda del Duero, un camino muy concurrido, pero es bastante apartado. Y aquí, pues la mujer vive en el pueblo y él se traslada a vivir aquí, pues con Tomasa de la Cuenca y varios criados que tenía. Este sitio apartado, pues le vino muy bien, porque de 1814, que viene Fernando VII, hasta 1820, hay varios pronunciamientos que quieren otra vez restaurar la Constitución de 1812. Hay bastantes conjuras y él interviene en alguna de ellas. Entonces este sitio, como está bastante escondido, alejado de las miradas indiscretas, pues aquí se reunían pues emisarios de Espocimina, que has hablado antes, José María, que se encontraba en Francia en esos momentos, exiliado, porque también apoyaba la Constitución de 1812, y con otros generales, pues para intentar hacer un pronunciamiento y volver a proclamar la Constitución de 1812. Esto se consigue en el 20. Ahora voy a ser muy rápido para no... porque
quiero hablar sobre todo de la ejecución, que le gusta a mucha gente, sobre todo ese apartado. En 1820 tiene éxito el pronunciamiento de Riego en Cádiz. Entonces se vuelve a restaurar la Constitución de 1812. En pie comienza el trienio liberal. El empecinado le nombran segundo cabo de Castilla la Vieja, sería como el segundo del capitán general de esa capitanía. Dura muy poco, porque monta él y el conde de Montijo, montan ahí en 2 meses escasos que están, pues montan una que a los dos les quitan del puesto. Lo pueden leer en el libro. Posteriormente le nombran gobernador de Zamora. La posición de los liberales se va cada vez debilitando más. Los realistas se van cada vez reuniendo más fuerzas. Hay grupos exiliados en Francia, en Bayona y en Toulouse. En Toulouse está la regencia realista, que van contactando con varias potencias europeas para que vengan en auxilio, como ellos dicen, porque ellos dicen que el rey está arrestado por los liberales y que no es libre de sus actos, que todo lo que firma es obligado por el gobierno liberal. Se va haciendo cada vez más fuerte el partido realista, y en 1823 pues ya se empieza a temer la invasión de un ejército por parte de los franceses. Es un ejército francés, pero bien apoyado por Austria, Rusia, por varias potencias europeas. El gobierno liberal está bastante debilitado, sobre todo también por los enfrentamientos que hay internos entre ellos. Muchos no, prácticamente todos los miembros pues pertenecen a la masonería. Hay aquí en el Palacio Real, en el archivo de Palacio, están los fondos reservados de Fernando VII, un apartado donde Fernando VII están catalogados pues bastantes expedientes y documentos que Fernando VII consideraba secretos. Son informes pues sobre la masonería, sobre todos los que podían ser una oposición hacia él. En estos informes dicen, por ejemplo, que puede ser que que era obligación, algo así textualmente dice, que para ser liberal obligatoriamente había que ser masón. La masonería, durante la Guerra de Independencia en Cádiz, durante las Cortes, la francmasonería, que es la masonería tradicional, va quedando relegada por una masonería más de tintes políticos, más que quieren apoyar a la Constitución. ¿Qué pasa? Que durante el trienio liberal esta masonería se va volviendo más moderada, piensa incluso por dar más poderes al rey Fernando VII dentro de la Constitución, formar 2 cámaras como hay en Francia, y hay otra parte de sus miembros que son más radicales y que no están de acuerdo, que quieren que siga la Constitución de 1812 pues tal como se estableció y se promulgó. Entonces estos miembros más radicales se separan de la masonería y crean la Confederación de Comuneros, los comuneros. Y el empecinado pues se integra en ellos. Para que vean, por ejemplo, los principios de estos miembros, de los comuneros, esto sería el inicio del juramento que tiene que hacer cada miembro cuando entra dentro de la sociedad. Dice: juro a Dios y por mi honradez ante esta reunión de comuneros españoles, guardar y defender a todo trance y por cuantos medios me sean posibles, en donde quiera que me halle, bien sea solo o en unión con los confederados, los derechos y libertades de la nación española y de los españoles en particular, según están declaradas en la Constitución Política de la Monarquía, reconociendo por la base inalterable que la soberanía reside esencialmente en la nación, no en un rey, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales, como literalmente se explica en el artículo 2 de la misma. Aquí a la derecha he puesto los primeros artículos de la Constitución de 1812. El artículo 2 segundo es: la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Aquí ya pues están quitando el poder a Fernando VII. Y la tercera es: la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Fernando VII esto no lo aceptaba. Claro, eran quitarle poder. Y todo su partido, los partidos realistas, empiezan a tildar a los comuneros como exaltados, rebeldes. Son, pues, no lo peor de la sociedad, porque todavía son los que gobiernan, pero empiezan a quedar ya como muy marginados.
Finalmente, entró un ejército en España, los famosos 100.000 hijos de San Luis, que vienen a liberar a Fernando VII pues, de las garras del Partido Liberal, del gobierno liberal. El empecinado, cuando entran los 100.000 hijos de San Luis, se encuentra en Valladolid. El avance es muy rápido porque no encuentran prácticamente oposición. Se tiene que ir retirando él poco a poco hacia Salamanca, de Salamanca hacia Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo está bastantes meses. Todavía el ejército de Extremadura, el ejército liberal, se mantiene allí firme. Hace bastantes acciones, intenta tomar Zamora porque se van destituyendo los gobiernos constitucionales y van volviendo a restablecer a los realistas. Entonces el empecinado acudía pues para volver a eliminar al ayuntamiento realista y volver a poner al constitucional. ¿Qué pasa? Que la posición del gobierno liberal en Cádiz, que es donde se han refugiado con el rey, ante el avance de los 100.000 hijos de San Luis, pues han decidido volver, como hicieron durante la Guerra de Independencia, hacia Cádiz. Piensan que allí las defensas de Cádiz, igual que cuando ocurrió contra los franceses durante la Guerra de Independencia, va a impedir que los franceses que vienen ahora en ayuda de Fernando VII pues les puedan coger y se llevan al rey a Fernando VII. Pero ya llega una situación que es absurdo seguir manteniendo la posición liberal, que el gobierno pues queda destituido y dejan en libertad a Fernando VII. El 1 de octubre de 1823, Fernando VII es liberado y hace una proclama pues, diciendo que todo lo que han hecho el gobierno durante estos 3 años, el gobierno liberal, pues queda destituido, no tiene validez y que todo el mundo tiene que dejar las armas, depositar las armas. El empecinado está por Extremadura, allí todavía sigue el ejército al mando de general Plasencia y no deponen las armas. Incluso la ciudad de Cáceres quitan el ayuntamiento constitucional, pone al realista y va el empecinado, no le dejan entrar los ciudadanos y pues, quema parte de la ciudad, comete grande matanza, una salvajada. Lo que no había hecho durante los años anteriores lo hace en ese momento. La prensa, que ya es toda realista, se hace eco de esto que ha hecho el empecinado y enseguida pues salen las noticias del empecinado, le tildan efectivamente el inocuo, del leal y bárbaro empecinado. El empecinado se convierte en posiblemente la persona más odiada de España. La prensa pues le hace tanta propaganda en contra de él pues que todo el mundo le odia. Finalmente capitula el ejército de Extremadura y la columna del empecinado, tal como se ve aquí, que este sería el tratado de la capitulación, queda comprendida en la capitulación. Pueden quedar libres y pueden destinarse pueden dirigirse hacia donde ellos quieran. El empecinado pues pide irse de cuartel hacia Aranda de Duero. No quiere irse hacia su pueblo, pues ya han sido embargados todos sus bienes. Como no ha querido pasarse al bando realista, le han embargado todos sus bienes. Entonces él piensa que desde Aranda del Duero está alejado de Valladolid, que donde estará el capitán general Carlos O'Donnell, es un enemigo suyo, aparte muy, como he dicho, bastante absolutista. Piensa que desde Aranda del Duero pues puede defender mejor su posición ante el rey y volver pues a recuperar el honor que ha perdido. Entonces se marchan hacia Aranda de Duero, desde Ciudad Rodrigo, que es donde se encuentra. Este será el pasaporte de uno de sus compañeros. Como se pueden ver, viajaban con permiso, podían circular libremente hacia cada uno su destino. En este caso, este es San Martín de Rubiales, San Miguel de Rubiales, un pueblo cercano a Castillo de Duero, donde era el empecinado, y él hacia Aranda de Duero. El 21 de noviembre llega al pueblo de Olmos de Peñafiel. Es un pueblo, está a escasos 3-4 kilómetros del suyo. No quiere entrar en su pueblo porque no sabe cómo está la situación. Aquí en este pueblo hay un primo lejano suyo, en esta casa que he rodeado. Esta sería la casa de este primo. Ahí se hospeda, se pone al día de cómo está la situación, de cómo están sus bienes embargados. Tiene una charla con su hermano, que se va bastante mal, con Manuel Díez, que le hace llamar de Castillo. Cuando terminan la reunión, él se sube al piso de arriba y se acuesta. Ha llegado la noticia a Roa es un pueblo de al lado, que es de Burgos,
de que el empecinado está en este pueblo. Y de corregidor en Roa se encuentra Domingo Fuentenebro. Domingo Fuentenebro es muy absolutista. Había colaborado con la Junta Superior de Guadalajara durante la Guerra de Independencia, y al empecinado pues le arrestó, los motivos lo pueden leer en el libro, le llegó a arrestar durante 2 meses y casi le fusila. Entonces Domingo Fuentenebro se la tenía jurada desde entonces. No tiene por qué, porque ya he dicho que el empecinado podía circular libremente hasta Anda de Duero. Ordena a los voluntarios realistas que están de allí de Navarroa que se dirijan a Olmos de Peñafiel a apresarle. Luego alegarán de que viajaba sin pasaporte, una excusa, no tenía ningún motivo. Además, Roa pertenece a Burgos, este pueblo es de Valladolid, y no tiene ninguna jurisdicción para haber ido a capturar al empecinado. Es de madrugada, rodean la casa, la asaltan y cogen al prisionero, detienen al empecinado. Levantan de la cama medio desnudo, le bajan a este patio que hay aquí le dan una paliza, le roban todo lo que tienen, y descalzo y atado pues les llevan a un pueblo de al lado. Allí le atan y conducido andando, tirado por un caballo, le llevan hasta Roa y le meten en prisión. Estamos hablando de noviembre de 1823. Desde noviembre de 1823 hasta agosto de 1825 le tienen encarcelado en una prisión, incomunicado, no puede hablar con nadie, muchas veces no le dan ni alimentos. Él hace llamar a uno de sus hijos, a estos 2 hijos que tuvo, de los 2 hijos que tuvo durante la Guerra de Independencia, al mediano. Le hace llamar, sobre todo, pues para darle a conocer dónde tiene todos sus bienes, las personas que tiene dinero suyo, que ha ido prestando, sus tierras, porque quiere intentar que su hijo, con este dinero, a un primo suyo que vive en Riaza, se dirija hacia Valladolid y que contrate los servicios de un abogado, Félix Mambrilla, que además también era comunero, para que busque la manera pues bien de sobornar a Domingo Fuentenebro y que le deje en libertad, o intentar buscar pues el indulto del rey. Pero al hijo le dejan entrar, pero no le dejan salir. No habrá manera de poder ejecutar el plan que tenía el empecinado. Se celebra el juicio en 1825. El juez es Domingo Fuentenebro y la sentencia pues ya estaba dictada antes de celebrarse. Domingo Fuentenebro, pues la sentencia que dicta es que el empecinado sea arrastrado, que sea ahorcado y descuartizado. Descuartizado, pues una vez ahorcado, descuartizaban los miembros y en las salidas principales de la población o de la ciudad lo colocaban pues como un aviso para toda la gente que llegaban a esa ciudad. Presenta a Fernando VII la sentencia, pero Fernando VII es muy benevolente. Dice que, hombre, que se ha pasado un poco. Entonces, pues no le dice que ni sea arrastrado ni descuartizado, pero sí, que tiene que ser ahorcado. Y entonces le comunica la sentencia el 16 de agosto de 1825. Se la dictan, son más de las 12, en capilla, pues al reo le dejaban estar en capilla 48 horas, entonces a él le dejan casi un día más, porque le han dado la noticia pues pasada las 12, la capilla empezaba a las 12, solía ser. Y a partir de ahí entra en escena un fraile, un carmelita, don Ramón de la Presentación. Era conocido del empecinado durante la Guerra de Independencia, el empecinado le tenía mucha estima, pero este hombre es muy absolutista, es amigo además de Domingo Fuentenebro, y saben que el empecinado debe tener bienes ocultos, que dicen ellos que pertenecen a la nación. Y durante estos 3 días intenta minarla y poco a poco sacando al empecinado por donde tiene ocultos sus bienes. La primera noche el empecinado dice que no, que ya su hijo ya conoce todo lo que tiene que saber y que no tiene nada que decirle. Poco a poco le va convenciendo y en la segunda noche le convence para que redacte un testamento donde ya empieza a indicar bienes que él tenía. Además deja de heredar a su madre y a su hermano Manuel. Eran 4 hermanos, era el empecinado, estaba Manuel, estaba Dámaso y estaba... No, perdón, antes hermanos. Estaba el empecinado, Manuel y Dámaso. Dámaso, durante este trienio bienal, en el 23, cuando el empecinado está en Ciudad Rodrigo, le acompaña en un combate con el cura Merino,
pues es ejecutado. Le coge prisionero el cura Merino y mata y fusila al hermano del empecinado. Entonces, la primera noche, pues ya le consigue que escriba que redacte un testamento que lo firma el carmelita. Y la segunda noche, pues ya le va convenciendo, ya le dice que con todos los bienes que tenga, que se lo diga, porque él tiene medios para poder conseguir la libertad del empecinado. Al día siguiente iba a ser ejecutado. Que le diga quién tiene su dinero, quién tiene bienes suyos, porque con eso va a salir rápidamente, pues va a conseguir... le convence pues para que va a ser liberado. No sé si es porque le dice que va a sobornar al corregidor, al verdugo, o lo va a llevar a Madrid para que Fernando VII un indulto. El empecinado ya al día siguiente va a ser ahorcado y termina pues confiando a este carmelita pues todos sus bienes. Y hace este documento que muestro aquí. Lo redacta el carmelita y el empecinado lo firma. El trozo que falta, a mano derecha, que está en negro, es el trozo del pliego que hay ahí. Eso lo utilizó para que vean el carmelita, el sentimiento que tenía hacia el empecinado. Un año después, este documento se lo queda el carmelita. Hay un día que necesita hacerse un cigarro, no tiene papel, y corta el trozo en blanco que había ahí para hacerse el cigarro. Muchos dicen que no, que fue el empecinado esa noche, que lo corta, pero no, el propio carmelita... en una carta que envía cuando empieza el juicio por los bienes del empecinado, dice que el trozo que falta pues lo empleó él un día que no tenía papel para un cigarro. Llega el día 19 de agosto, por la mañana. El empecinado todavía cree que este carmelita pues va a cumplir la palabra y que va a ser liberado. Sobre las 12 de la mañana le sacan, le está esperando un burro desorejado a la puerta. Él le pega una patada, dice que él no va a montar ahí, que es una deshonra para él, pero le obligan a montar. Esto que pongo aquí, esto sí es en el caso de que hubiera sido arrastrado. Arrastrado era a la víctima, le sientan en una especie de serón, de una manta, y es arrastrado por el burro. El empecinado en este caso no sería arrastrado, iría montado en el burro que vemos ahí. El burro normalmente solía ser propiedad del verdugo. Este grabado es la ejecución de Arriego. Arriego fue ejecutado aquí en Madrid, en la Plaza de la Cebada. Al empecinado le detienen en el 22 de noviembre de 1823 y a Arriego le ejecutan aquí el 7 de noviembre. O sea que el empecinado ya sabía más o menos lo que podía ocurrir cuando venía hacia Anda de Duero. Vemos al fondo la horca, de la que voy a hablar ahora. Las horcas no es como pensamos. Hay un tablado, como en las películas del oeste, se abría y caía la víctima. El empecinado, este no es el empecinado, pero para comentarles, llega con el burro, montado en el burro, va vestido con un hábito de penitente, que es como vestían a los reos que iban a ser ejecutados. Entra en la plaza de Roa, está llena de gente, se aproxima hacia la horca. Todavía no hace nada, porque yo creo que él sigue pensando pues que va a ser liberado en el último momento. Y cuando ya pues ve que se baja del burro, ya le empiezan a obligar a subir a una escalera parecida a la que vemos aquí, pues él ya ve que ha sido engañado, que no va a poder ser liberado. Él va esposado y rompe es de hierro y hace como que si estuviera consternado, y lo que hace es romper las esposas y rompe la cadena de hierro. Eso es verídico y ahora voy a mostrar el documento donde lo indica. Es un documento a las pocas horas de morir, lo redacta el corregidor de Roa, lo manda a la Chancillería de Valladolid pues para decirles que se ha cumplido la ejecución, y entonces redacta cómo ha sido el proceso. El empecinado rompe las esposas, sale a correr, estaba todo lleno, había cerca de 600 milicianos realistas que habían concentrado allí por prever cualquier que escapara o alguna ayuda que pudiera venir en su auxilio. Pero son tantos que no alcanza la iglesia que vemos ahí. Esa es la colegiata. Él quería entrar dentro y solicitar sagrado. Una vez que solicitar sagrado, pues tenía que parar la ejecución. Le tiran al suelo, a patadas, puñetazos. Le levantan, le arrastran otra vez hacia la escalera de la horca. Se vuelve a tirar al suelo y no hay manera de poder levantarle. Entonces el corregidor ordena que traigan una cuerda gruesa, le rodean, le atan fuertemente y arrastran, le subirán por la escalera que vemos aquí,
La ejecución, la persona que vemos arriba de la escalera, ese era el verdugo. Le llamaban el ejecutor en aquella época. Acompañaba a la víctima solía subir de espaldas. Y una vez arriba le ponían la soga y la mayoría de las veces, en este caso es un librero aquí en Madrid que dicen que ha conspirado contra Fernando VII y le ahorcaron. Pues la mayoría de las veces, una vez que te ponen cuando subían arriba de la escalera, te ponían la soga, lo que hacía el verdugo era agarraba al reo y se lanzaba con él, para que hubiera más peso y que el tirón fuera mucho más fuerte. Así era la ejecución. Fue tan fuerte el tirón del empecinado que una de sus alpargatas salió cerca de 100 metros de despedida y él al instante dicen que se quedó negro. Este es el documento que he dicho. Lo mandan pocas horas después de la ejecución y aquí habla de que consiguió romper sus esposas, que intentó escaparse. Narran muy bien cómo fue el proceso. A partir de este momento, con las declaraciones que ha hecho el carmelita, pues empieza una persecución hacia la familia del empecinado y a todas las personas que habían tenido relación con el empecinado, intentando buscar los bienes que había declarado el empecinado tener. Había dado nombres, había dicho personas que tenían esos bienes. Muchos dicen que pertenecen al gobierno y que otros también necesitaban dinero pues para pagar las costas de todos los gastos que había incurrido el empecinado. Estos son varios conceptos sacados de los gastos. Obligaron a la familia pues a pagar los alimentos, tanto de él y de su hijo, durante el tiempo que estuvieron en la cárcel. Obligaron a la familia a pagar la madera para hacer la horca, incluso el clavazón. O sea, la madera para hacer la horca y los clavos los tuvo que pagar la familia. Obligaron a pagar los bizcochos y el vino que dieron a los operarios que hicieron la horca. Y tuvieron que pagar, por supuesto, pues el tiempo que estuvo el verdugo en Roa durante esos días. Finalmente, antes de morir Fernando VII, en 1833, en el 32, se le consigue devolver parte de los bienes que habían embargado el empecinado a la familia. Su mujer Catalina ya había fallecido, entonces se lo quedan los hermanos. Muchos de los bienes se habían subastado y no hubo manera ya de recuperarlos. Posteriormente, ya con Isabel II, la figura del empecinado pues fue restaurada, igual que el resto de liberales, que de Riego, que de Porlier, María Pineda. Todos estos liberales que fueron ejecutados por el empecinado, por ser liberales, pues se convirtieron casi como unos mártires. Los restos del empecinado fueron desenterrados y se llevaron a este mausoleo que existe hoy en día en Burgos. Lo promovió su hijo mayor, Juan, que sobre 1837, de los 3 hijos que tuvo el empecinado, tuvo 2, como he dicho, durante la Guerra de Independencia, y en 1822, un año antes de que fuera ejecutado, tuvo a otro, a Valentín, con una joven de un pueblo de al lado suyo, de Nava de Roa. Tanto el mediano, Felipe, el que estuvo con él en la cárcel, como el pequeño, tuvieron que morir y solamente quedó Juan. Juan, el hijo mayor del empecinado, se trasladó a Madrid, se casó, tuvo una nieta que pusieron de nombre Victoria Luciana y tuvo una hija, que sería Victoria Luciana, que sería la nieta del empecinado. No he conseguido seguir ya el orden genealógico y creo que la nieta murió sin descendencia porque Fernando VII le concedió también el favor de que todos sus descendientes pudieran firmar con su apodo, con el empecinado. Era un favor que primero se lo otorgó a él, que firmar por el empecinado. Fue a consecuencia de una disputa con un inspector de caballería que le prohibía firmar con el empecinado. Lo pueden leer en el libro, quien quiera leerlo. Y al final él solicitó que también sus descendientes lo pudieran hacer igual y Fernando VII se lo concedió. Entonces la hija podía firmar como el empecinado o si tuvo hijos podían firmar. Y ya no hay ningún seguimiento de que eso ocurriera. Toda la gente que hay ahora, que dice que son familia del empecinado, que hay muchísimas, sobre todo en su pueblo, y es verdad, provienen de sus 2 hermanos, de Manuel y Antonio. Este es el árbol genealógico de su hermano Manuel, que me lo ha cedido un descendiente del empecinado.
como pueden ver, ya es enorme y es delante de uno de los hermanos. Por eso descendientes hay muchísimos del empecinado, pero son todos de sus dos hermanos. Del directo del empecinado, de su hijo, creo que no, o al menos no hay constancia de que exista ninguno. Y esto sería todo. Espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que se dice un libro documentado, ¿eh? Un detalle absoluto. La verdad que felicidades porque me han sorprendido, vamos, el detalle y un poco entristecido también el final de... ¿Por qué será que todos los que luchan por España acaban... Muchos de los que luchan por España acaban así, ¿verdad? Yo creo que también su fama viene también por la forma en que murió. Yo creo que si hubiera muerto de otra forma, pues a lo mejor no hubiera llegado hasta nosotros con esa fuerza como ha llegado. Pues bueno, creo que podemos abrir un turno de preguntas. Si quieren comentar algo o preguntar al autor, pues adelante. Por allí. ¿Y no piensa usted que todos los cabecillas de las guerrillas al final eran unos inadaptados, que no se adaptaron a la paz? Y por eso estuvieron montando, como el cura Merino, el mismo empecinado, no se adaptaron a la paz, ¿no? Querían seguir siendo guerrilleros o generales, lo que fuera. Lo que pasa que cuando llega Fernando VII, él vuelve a restaurar como el antiguo régimen. Todos los generales de carrera, los que habían anteriores a la guerra de independencia, aunque no hubieran luchado ante la guerra de independencia, vuelven a ocupar los mejores puestos. En julio de 1814, cuando termina la guerra, aquí en Madrid se juntan todos, prácticamente todos los cabecillas, todos los generales que han participado, vienen a Madrid a solicitar privilegios al rey. Entonces ven que Fernando VII ha formado una camarilla, ha nombrado ministro de la guerra a Eguía, y Eguía lo único que hace es conceder esos privilegios a los generales de carrera. A todos estos generales de nueva creación, a que los tildan como guerrilleros, pues su origen de guerrillero, pues prácticamente no les dan un destino bueno. Entonces, cuando empiezan todos a sublevarse. Una forma, yo creo, que para conseguir sus fines es el de pertenecer a la masonería y pasarse al Partido Liberal para apoyar contra el empecinado. Es verdad que muchos no se adaptaron a la guerra. Hay que tener en cuenta que durante la guerra hacían lo que querían, llevaban una vida pues bastante libre. No es lo mismo termina la carrera, tienes que ir a la guerra, tienes que irte a tu casa, volver a tu trabajo. Muchos, es verdad, pues que no se adaptaron, pero la mayoría fue a consecuencia de que no les dieron un destino pues acorde a los méritos que habían cosechado durante la guerra, creo yo. Más preguntas, más... Por aquí. Muchas gracias, ha sido muy interesante y quería preguntarle también respecto a su labor como divulgador en páginas web de temática militar. ¿Podría hablarnos un poquito sobre esto? Gracias. Bueno, cuando prácticamente empieza Internet en España, en 1997, pues creé la página de www.bateadetrafalgar.com. Además fue una de las primeras páginas sobre militaria en Internet que ha habido en España. Iba a ser en el 2005, iba a ser el bicentenario de la batalla de Trafalgar y fue una página pues que tuvo bastante protagonismo. Entonces, una vez pasado ya el bicentenario de la batalla de Trafalgar, esa página la transformé en un blog que existe aún en día y son todo pues informaciones sobre la guerra de independencia, pequeños trabajos míos. Luego aparte pues en Facebook pues creé un grupo que ya creo que somos cerca de 3.500 personas y ahí están englobados pues prácticamente pues todas las personas, historiadores que se dedican a la guerra de independencia, pues estamos ahí metidos y soy el que lo administro, pero nada más, no tiene otra cosa. Creo que teníamos por aquí otra
Adelante. Buenas tardes. Enhorabuena por el libro, y ya que ha mencionado a Wellington y cómo va a Valladolid huyendo de José Bonaparte, si he entendido bien, me ha parecido que en ese momento también estaba por la zona del Empecinado. Nunca se llegaron a conocer, ¿no? Gracias. No, vamos a ver. Cuando entra en Madrid, en agosto de 1812, entra el Empecinado, entra Palarea, que es otro guerrillero español, entra Abril y entra el Empecinado. Se juntan y pasan aquí al ayuntamiento, y el Empecinado y Wellington salen al balcón de aquí del ayuntamiento pues para ser aclamados por el pueblo. Eso, ahí se conocen. Para que luego Wellington se marcha, Wellington ordena, porque es superior del Empecinado, porque a Wellington le nombran general jefe de los ejércitos españoles. Es hubo mucho conflicto, por ejemplo Ballesteros, otro general español, pues que no consideraba que un general inglés pues mandara a todos los ejércitos españoles. Entonces Wellington es un superior del Empecinado. Le ordena que al día siguiente marche hacia Guadalajara para que obligue a capitular a la provincia de Guadalajara. Pero durante el 12 de agosto de 1812 coinciden aquí en Madrid. Si está interesada en Wellington por Valladolid, hace unos años escribí el libro 1812, Wellington en Valladolid. Son los preámbulos de la batalla de Arapiles y el posterior, lo que he comentado, pues en otro libro. No sé si hay alguna otra intervención, alguien que quiera... ¿No? Pues si no hay nada más, creo que si no tienen el libro es el momento de hacerse con él, y me imagino que su autor pues se lo firmará gustosamente. Muchas gracias a nuestros ponentes de hoy y a todos ustedes por venir. Ya cerramos con esto los actos de la Matritense y solamente desearles feliz Navidad y que empiece el año lo mejor posible. A ver si nos toca la lotería y estas cosas. Y nos veremos en enero, que continuamos. Además, este año saben que en enero comenzamos el 250 aniversario de la Matritense, con lo cual hemos preparado bastantes actividades y bastantes temas interesantes que vamos a llevar a cabo. Así que aquí les espero. Muchas gracias a todos.